Y venimos hablando de varios temas que sacudieron o sacuden al gobierno nacional y uno de ellos que parece haber quedado debajo de la alfombra, pero acá no nos olvidamos, tiene que ver con las muertes por fentanilo contaminado, un número que asciende a más de 100 personas que han perdido la vida a causa de este medicamento Ujú. que fue suministrado en distintos lugares de la Argentina, pero muchos casos se dieron aquí en la ciudad de La Plata, en particular en el hospital italiano. Y vamos a hablar sobre esto en estos minutos porque ya estamos en comunicación con Alejandro Ayala. Alejandro es hermano de Leonel, quien fue víctima del fentanilo adulterado aquí en el hospital italiano de la ciudad de La Plata. Buenos días, Alejandro, ¿cómo está este lado? Delfina, Franco y Malena, te saludamos. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Realmente muy agradecidos por este momento, por este espacio y la difusión, chicos. Alejandro, este tema que a veces parece irse, ¿no? Un poco de la agenda, pero que hay que traerlo. Primero que nada, bueno, contarnos un poco cómo fue la historia, cómo fue lo que le sucedió a ustedes, a tu familia, a tu hermano Leonel, y qué información han recibido, si es que han recibido algún tipo de respuesta por parte del Estado, por parte del hospital. ¿Qué saben y o a qué están a la espera de saber en este momento, más allá de lo que ha sucedido? Bueno, primero destacar el trabajo periodístico que hasta este momento rebasó por excelencia, por encima de la justicia y por encima también, les diría, de los funcionarios públicos. Realmente es muy destacado el trabajo que se hizo hasta este momento, pero sin embargo aún la gente todavía desconoce o no eh, ha sido interpelada como tal vez esto amerita, porque acá se está jugando el sentido de, de un país en términos de salud. Esto es algo muy complejo y hasta te diría terrorífico de lo que sucedió en la República Argentina, que si hay oyentes que nos están escuchando y se renueva el público, se distribuyó un medicamento que se llama fentanilo, que se utiliza para analgesias, para el dolor que no se puede tratar, que son severos. Este medicamento se distribuyó en todo el país, contaminado, adulterado, se metió en las terapias intensivas, en los quirófanos, y mató a más de 100 personas que todavía hasta el momento no se pueden contabilizar Ujú. porque no se están entregando las historias clínicas, no se están entregando la marca y el lote del fentanilo que se le administraron a los familiares. Alejandro, Hay, sí. sí, sí, Te quiero consultar porque una de las respuestas que en su momento dieron desde el laboratorio, en particular el laboratorio HLB Pharma, que era el fabricante, ¿no? de este fentanilo que resultó adulterado, una de las justificaciones que dio es que en realidad estas muertes se trataban de personas con enfermedades preexistentes o que tenían algún tipo de problema que les había ocasionado la muerte y que se trataba todo de una opereta mediática y política. ¿Cuál era la situación de tu hermano Leonel? ¿Qué era lo que él verdaderamente tenía y cómo fue que llegó al hospital antes de bueno, que ustedes reciban esta noticia? sí, el cuerpo médico forense de la Corte Suprema que está evaluando la causa, la mega causa del fentanilo, definió de que eh, las bacterias Hmm. que contenía el fentanilo se encontraban en el mismo, en los mismos hemocultivos o en los mismos estudios de sangre que las personas que fallecieron. Claro. Claro. Y a su vez, esta bacteria agravó significativamente el cuadro clínico de las personas y les provocó el escenario fatal. Eso es lo que define el cuerpo médico forense. Tendrá su conjetura o no, pero el fentanilo adulterado contaminado los terminó de matar o los mató. Mi hermano lamentablemente entró a una clínica, a la clínica Ranelagh de Berazategui, por un dolor abdominal producto de cálculos en la vesícula. Eh, Decidieron hacerle una endoscopía para evaluar los conductos biliares, pero lamentablemente esa endoscopía salió mal porque no se había hecho en el escenario adecuado. Ujú. Entonces le generó consecuencias muy graves. Es como que si nosotros tomamos un medicamento que no tenemos que tomar y nos va Ujú. a hacer muy mal, más mal de lo que si una persona lo necesita, ¿no? Eh,
perforan el duodeno, crean una pancreatitis severa. Y eso lo derivó a él a recibir sí o sí tratamiento en terapia intensiva. Nosotros pedimos la derivación de la clínica Ranelagh al Hospital Italiano de La Plata. Él ingresa al Hospital Italiano de La Plata el 15 de marzo. El 4 de abril, Lionel recibe una cirugía programada en unas excelentes condiciones. Sale de esa condición quirúrgica en excelente estado, sin requerimiento de ningún tipo de soporte para tener sus signos clínicos, y empieza con el tratamiento del fentanilo contaminado postquirúrgico. Le inocularon una bacteria que en horas y en días se multiplican por millones, y eso genera fallas en el cuerpo. La bacteria, en este caso en particular, termina como deteriorando abruptamente a las personas y no hay forma de poder sobrevivir. De hecho, chicos, les comento esto que es muy importante. Las bacterias que salieron del laboratorio no eran las mismas que las que se conocen en los ambientes intrahospitalarios, que también está mal. Eran bacterias más duras, claro, más resistentes, más violentas y con una carga genética mucho mayor. Alejandro, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a la búsqueda de justicia, a encontrarse, me imagino, con un montón de familiares y de casos similares a lo que le ocurrió a Lionel. ¿Cómo viene siendo este punto, ¿no? El encuentro con otros familiares, con otros hermanos, con otras madres, padres, amigos, y sobre todo, ¿qué caminos se están encontrando en este tiempo? Por un lado, se nos está haciendo muy difícil poder enlazar, armar una red familiar. También dificultades que hemos encontrado en los procesos por las creencias, por la misma evasividad mismo que tuvimos al principio de que esto se haga a la luz. Necesitamos trabajar mucho en aspectos de organización. Estamos pidiendo que las familias de la tragedia de Once, de la tragedia de Cromañón, nos puedan dar ese aporte para que nos podamos organizar, porque no fue una tragedia o una catástrofe natural que se evocó en un punto o como la que fue de Once, que lamentablemente todas las personas se encontraban en un mismo lugar. Acá estamos esparcidos por todo el país, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, creencias. Entonces necesitamos primero reunirnos, estamos trabajando en ello, pero de todas formas ahora nos encontramos con un gran desafío porque todos tenemos limitaciones, que trabajamos, hacemos nuestras cosas, tenemos la cabeza en otro lado. Y por otra parte el miedo que genera todo esto, ¿no? Porque sabemos estrictamente que está acá metido y vinculado el narcotráfico. Ajá. Eso es algo que lo están... Eso es algo que lo están pudiendo plantear en la justicia. No sé si estás hablando, no te estamos escuchando, nos dicen que capaz está silenciado sin querer. Sí. Ahí está. No, te quería consultar si esto que planteás a lo último con respecto a algún tipo de vinculación con el narcotráfico es algo que forma parte de la investigación judicial, si ustedes se han podido presentar como querellantes de familiares digamos, querella de una de las familias, qué vinculación están pudiendo tener también dentro del proceso judicial en curso. Sí, nosotros somos querellas de la causa. Uh-huh. Estamos en contacto con familias que son querellantes, principalmente del Hospital Italiano de La Plata, donde nosotros fuimos el epicentro, uh-huh. Pero de todas formas, familias que conocen que su familiar está siendo investigado, todavía no se acercó para dialogar. Nosotros no nos podemos comunicar porque no tenemos esos datos filiatorios. Por otra parte, también familias que sospechan y no pueden conseguir la documentación, y a otras familias que no se quieren vincular directamente. Claro. Vamos a seguir trabajando con esto, nos tenemos que seguir movilizando. Esperamos el 17 de septiembre, junto con las familias que promulgaron la ley Nicolás, estar en Congreso apoyando la convocatoria, porque se trata de la ley de seguridad del paciente y es el Día Internacional
de la ley de la seguridad del paciente. Entonces vamos a apoyar esto porque si, por ejemplo, hubiese existido esa ley, se hubiese evitado y podido recabar mucho más rápido la información de lo que sucedió en este momento. Eso lo damos por hecho. Bien, Alejandro, bueno, gracias por estos minutos, por hablar con nosotros. Por último, preguntarte, empezabas señalando que es importante el trabajo que se viene haciendo los medios porque consideran insuficiente lo que viene pasando tanto en la justicia como en la política, digamos. ¿Qué respuesta han tenido? No solo digo, en particular del gobierno, digo, como digamos, hoy en día quien gestiona el Estado como responsable último, ¿no? En los niveles estatales, pero también en general, digo, del Congreso y de los distintos estamentos de la República, si se quiere, ¿qué otras respuestas, si es que han recibido? Bueno, nosotros estamos vinculados con diferentes bloques de la Cámara de Diputados, que también como familia queremos que haya comunión dentro del recinto para poder llevar adelante esta comisión investigadora, porque es muy importante y también responde la pregunta anterior que me hacía sobre el tema del narcotráfico. La comisión investigadora en neta y en su plenitud va a poder descifrar qué se hizo políticamente, de por qué decisión fue la que extrajo al fentanilo de la trazabilidad de los medicamentos y por qué otros medicamentos opiáceos peligrosos que se usan para otras cuestiones del mercado ilegal no son trazables en la Argentina. Bien. Me comentaba una diputada de que Argentina dejó de ser tránsito para ser productor de sustancias estupefacientes peligrosas y seguramente eso llega a todo el mundo. Ajá. Entonces acá hay un problema terrible que se está dando en Argentina. Están matando a nuestros pibes. Hay una epidemia enorme que no se habla. La comisión investigadora todavía sigue en auge. No se la está tomando con esa seriedad. Hay decisiones políticas que se llevan adelante para que esto se trabe. Hay personas que no quieren hablar. Yo les pregunto y tal vez ahora invitamos también a que puedan participar, ¿no? ¿Alguien del Senado habló del tema? Nadie. El presidente Milei quiso hacer campaña con esto y le salió mal. El ministro Lugones no dijo una palabra, solamente lágrimas. Hay personas que no quieren hablar, no quieren que se hable del tema. La comisión investigadora es un esfuerzo por la lucha de diputados que están trabajando en conjunto ahora para que se pueda llevar adelante y de las familias ahora que buscan una verdad. Pero esto más allá de que a nosotros como familias nos condenaron de cadena perpetua, nosotros ahora luchamos por una causa social para evitar que vuelva a suceder y que a ninguno de nosotros nos vuelva a tocar. Alejandro, desde acá obviamente, por lo menos en los micrófonos de Trinchera y también de la revista, más que a disposición para vos, para la familia y obviamente para todas las familias afectadas por este hecho tan trágico que por lo menos lo hemos tomado así desde el primer momento como un hecho trágico en la historia argentina. Gracias por el espacio, realmente, los abrazamos. Un saludo grande. Un fuerte abrazo. Bueno, hablábamos con Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, justamente fallecido a causa del fentanilo contaminado aquí en el Hospital Italiano de La Plata, donde todo se destapó, ¿no? Porque recordemos que al principio apuntalaban y contra el hospital, que en realidad fue la primera institución sanitaria que dijo, che, acá hay algo raro, reportó que estaba pasando algo extraño y que no estaba pasando solo en el hospital de aquí, sino que estaba pasando en muchas instituciones, porque digo, después el gobierno nacional quiso girar la discusión a decir que era una tramoya del gobierno provincial, que era el que en realidad le compraba a esta farmacéutica, a esta droguería. En realidad se trata de un laboratorio que produce este medicamento y que lo compraban muchísimas provincias del país. Por eso esto se dio, y como señalaba recién Alejandro, se dio en distintos lugares, lo cual también hace que la comunión de todas esas familias sea muy compleja, porque todos viven en situaciones y en realidades totalmente distintas. Hay personas que ingresaron a la hospitalización con cuadros
sumamente leves, por ejemplo, una operación, o en este caso, bueno, esto que fue acrecentándose, pero era un cálculo en la renal, vesícula. Después tuvo un problema producto de un mecanismo, de un mala tratamiento, pero es un cuadro normal. Y me parece que acá Sin es riesgo, ¿no? el otro elemento central de todo esto, es el desconocimiento, ¿no? Que no hay claridad de información alrededor de a dónde carajo fue ese lote de fentanilo contaminado. Ese es el tema, ¿no? Y el problema que también tenemos muchas familias que no saben que si sus familiares han fallecido producto de esta contaminación. Hay familias también. que se les despertó la duda a partir de la tele, por ejemplo, de ver que otra familia estaban denunciando esto y decir, puede que sea Capaz eso lo que que le pasó a nuestro eso, hijo, claro. por ejemplo, porque fallecieron sin tener una explicación más que porque lo que ocasionaba este fentanilo contaminado era una enfermedad respiratoria, ¿no? Entonces, hay familias que le dijeron, bueno, falleció por una enfermedad respiratoria que, bueno, con la duda de dónde salió, ¿no? De la nada. Y esto empezó a responder muchas de esas preguntas. Y también con el desfinanciamiento al ANMAT y querer cerrarlo, esto también es algo que complica muchísimo más a esos testeos que se hacen de los medicamentos, ¿no? Sí. Porque para La eso está desregulación, el ¿no? ANMAT, sí. Para testear los medicamentos justamente, y puede ser también un sabotaje para... Es lo que señalaba Alejandro, que es una de las pistas entonces que está siguiendo tanto la justicia como la comisión investigadora que se está armando en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con, qué mecanismos el Estado fue borrando, qué puntos de control se fueron desregulando para que no se pueda trazar justamente el recorrido de este fentanilo, que no nos olvidemos que en este caso estamos hablando de fentanilo utilizado a fines médicos, de anestesia. Claro. Sí, Pero no nos olvidemos que el fentanilo está empezando a ser una de las principales drogas de consumo de estupefacientes, digamos, por parte del mercado ilegal. Entonces, eso no es azaroso. Lo que planteaba Alejandro alrededor de la pista del narcotráfico, que bueno, obviamente nos generaba a nivel de sorpresa cuando lo escuchábamos, sobre todo por la certeza que los familiares están planteando. Una cosita que quería destacar antes de irnos, lamentablemente en la Argentina tenemos muchos de los casos de los cuales, por ejemplo, Alejandro recién relataba, en los que parece que se necesitan decenas, centenares de víctimas para después actuar en consecuencia. Y hablo particularmente porque justo nombraba a Cromañón. Cromañón fue un antes y un después en la Argentina. Y esperemos que el fentanilo también. Y acá hay una cosa muy concreta que Alejandro lo planteó y que me parece que es lo más difícil de poder lograr esto, que es los muertos no están en un solo lugar. Están regados por toda nuestra patria bicontinental y bioceánica. Por eso va a ser un gran desafío y ojalá que no solamente estas muertes no queden impunes, sino sobre todo que sirvan para que este caso también sea un antes y un después, como los que relató Alejandro hace un rato. Un dato antes de cerrar, porque no lo mencionamos a lo largo de la entrevista, al día de hoy la investigación judicial fue avanzando, ya son 10 las personas que están detenidas, principalmente se trata de los directivos de los laboratorios, HLB Pharma y el otro laboratorio que ahora no me está saliendo el nombre, que también trabajaba en conjunto, Laboratorio Ramallo, ya me acordé, que son los dos laboratorios que trabajaban en conjunto produciendo este fentanilo. Ellos están detenidos, por ahora no hay responsables políticos que estén siendo apuntados y por el contrario, el gobierno nacional no ha brindado muchas herramientas ni respuestas a los familiares que están luchando ahora sí por conocer la verdad y obtener también justicia por sus familiares fallecidos a causa de esta problemática, de esta tragedia que pudo ser evitada. ¿Una pizza, empanadas, Tenemos ropa, también algún libro, cómics, varios, cerveza, vermú? para todos los gustos. A ver, ¿y qué más? Tatuajes, panadería, productos artesanales, sex shop, entradas para eventos musicales y culturales. Con la comunidad Trinchera tenés una infinidad de beneficios.